Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora vamos a establecer contacto vía Skype con José González. Buenas tardes, bienvenido a Globo Visión una vez más. El día de hoy con una noticia en Wall Street, y es que por primera vez en 226 años asume la dirección de esta bolsa lo que es una mujer. En este momento se trata de Stacey Cunningham. Quisiera consultarle, usted que conoce el mercado y que conoce bien Wall Street, ¿cómo se está recibiendo esta nueva designación? En el marco de lo que es lo que se conoce como el Me Too Movement, el movimiento Me Too, en donde las mujeres están adoptando mayor y mayor relevancia en el mundo corporativo, en la sociedad civil, en tanto el respeto de sus derechos y la igualdad en los ingresos en este país, el nombramiento de Stacey Cunningham como presidenta de la Bolsa de Valores de New York, la 67 presidente, el número 67 en la historia de la bolsa, ha sido recibido con muy buenos beneplácitos. El mundo bursátil norteamericano y especialmente de la bolsa de Nueva York ha sido históricamente un tema de hombres, un lugar de hombres. La primera mujer admitida en la bolsa de valores de New York fue en el año 1967. Por lo tanto, el nombramiento de esta primera mujer en la Bolsa de Valores de New York es un paso relevante. Y hay que recordar que la presidenta del Nasdaq también es una mujer. Por lo tanto, los dos mercados bursátiles más grandes en los Estados Unidos están siendo conducidos por mujeres. En efecto, 2 de los 3 mercados bursátiles de Estados Unidos están siendo conducidos por mujeres. Esta oportunidad de Stacey Cunningham lo hace en solitario. Se habla de que parte de lo que van a ser los retos de Stacey Cunningham al frente de Wall Street es preservar en lo que es el uso de las tecnologías virtuales en lo que es la bolsa de Nueva York. Quisiera consultarle cómo avanza esto y por qué este es el reto de Cunningham. El mercado de valores de Nueva York, siendo todavía el mercado de valores más importante, más relevante y más grande del mundo, ha sufrido, ha experimentado una serie de transformaciones en las últimas décadas. Hace 20 años, un poquito más, poquito menos, el mercado de Nueva York transaba el 47% de los valores que se transan en los Estados Unidos. Hoy día transa el 20%, un poquito más del 20%. Y un mercado que empleaba a 1.300 personas hoy día emplea a menos de 2 centenares, de 200 personas. Las transformaciones tecnológicas, los mercados alternativos, los mercados virtuales, los mercados dentro de los propios brokers se están transformando mucho a la Bolsa de Valores de New York y tecnológicamente tiene muchos retos. Como en general en este país hay un reto muy grande de actualizarse con las tecnologías. Y de hecho uno de los primeros pasos que va a tomar Cunningham es atender esta renovación tecnológica que ha tenido varios altibajos. Es importante resaltar que ella ha hecho prácticamente toda su carrera profesional a sus 43 años en la Bolsa de Valores de New York. Empezó trabajando como pasante en la bolsa en el año de 1994 y ha tenido labores fundamentales en el mercado y trabajó en el Nasdaq también. Por lo tanto, es la persona probablemente más adecuada para emprender los retos que tiene un mercado que necesita seguir manteniendo su relevancia. A solo 43 años de edad, una mujer muy joven con tanta experiencia en lo que son los mercados bursátiles, ¿usted qué otro elemento le añadiría como parte de sus fortalezas al frente de la Bolsa de Nueva York? Ha trabajado tanto en la parte de ventas y promoción del mercado de valores. Acuérdese que los listados son muy competidos. Cuando una compañía decide listarse en uno de los mercados más importantes en el mundo, los mercados compiten porque este listado sea en ese mercado, y ella trabaja en ventas, ha trabajado mucho en operaciones. Por lo tanto, tiene una idea de lo que se llama el front-end, la venta, la parte del negocio que da cara a la sociedad, y el back-end, que es lo que se llama aquí en inglés el back office, operaciones. Y los mercados bursátiles, en lo que hacemos nosotros día a día, dependen muchísimo de las operaciones. Cuando usted vende o compra una acción, esa acción tiene que terminar en una cuenta bursátil y el dinero en una cuenta bursátil o corriente. Y con los volúmenes que se manejan a diario, las operaciones que tienen que ver con la tecnología son un reto muy grande. Y quien haya tenido experiencia en eso, los hombres en el pasado habían sido en gran mayoría broker dealers, que estaban en la parte de ventas, pero no en la parte de operaciones. Y creo que la elección de Cunningham, que había sido
COO, se dice, la gerente operativa de la bolsa, con la renuncia del presidente anterior, tiene todas las capacidades para enfrentar ese reto. En medio de esta decisión que se toma en la Bolsa de Nueva York, hay en este caso en los mercados varias condiciones que están haciendo los volátiles y en este caso quisiera consultarle los efectos que está teniendo en Wall Street la situación política que se vive tanto en Italia como en España, el efecto que ha tenido en la eurozona, pero también en la volatilidad de los mercados. Los mercados han retomado una volatilidad inusual. Recordemos que desde la crisis hipotecaria y con los rescates monetarios y fiscales que se emprendieron en su momento y con la baja de las tasas de interés a niveles cero, los aumentos en las tasas de interés de la Fed empezaron a generar cierto nerviosismo, cierta ansiedad a principios de este año, en donde empezó la volatilidad, la existencia de plataformas tecnológicas diversas, la existencia de ETFs devolvieron la volatilidad que se ha incrementado en las últimas semanas por ciertas iniciativas del gobierno de la administración Trump y últimamente por los problemas en Italia, en virtud de la potencial amenaza desde la perspectiva del mercado de que un gobierno populista antizona euro asumiera el control en Italia, cosa que se ha postergado y está por verse si hay o no una nueva elección, en que si Italia saliera del mercado euro, es la tercera economía más grande de Europa, después de Francia y Alemania, podría causar una gran volatilidad por el nivel de deuda que tiene Italia, y es deuda pública, el gobierno italiano en los mercados financieros. Y el temor que se extiende a que si Italia entra en un problema crítico en virtud de la zona euro, podría contagiar a España. Con lo cual una parte significativa de los mercados europeos, en términos de bonos, en términos de monedas, no tanto así en acciones, pero el mercado de renta fija es mucho más grande que el mercado de acciones, podría causar unos mercados globales. Veíamos cómo el euro perdía terreno ante el dólar, pero Cunningham también asume una bolsa en un momento en el que también la administración de Donald Trump ha hecho que sean volátiles varios mercados y veíamos cómo ahora se le van a imponer también grandes aranceles a Estados Unidos de parte de Canadá y México. ¿Cómo asumen esto y cómo se está evaluando esto en los mercados? Es difícil de determinar, en tanto que el gobierno de la administración Trump, con sus amenazas de una guerra comercial que no habían sido tomadas en serio inicialmente, por una actitud de vaivenes de cara a China, el mercado empezó a descontar que tales tarifas no iban a progresar. Sin embargo, el conflicto que está generando la administración Trump con sus políticas de comercio exterior tiene que ser con sus aliados y no con sus adversarios. Y es absurdo creer como ciertos secretarios de Estado en la administración Trump tienen a pensar que no va a haber represalias. Y estos anuncios en base a las tarifas que quieren imponer a países latinoamericanos y europeos, de cara a lo que se planteaba como un plan fundamental, que es la renegociación de NAFTA, hay un consenso entre las partes de que hay que renegociar un acuerdo que se firmó en momentos distintos, podría estar boicoteando precisamente esa renegociación. Y el temor doméstico aquí en los Estados Unidos es que una guerra comercial, sin una dirección clara, tendría un efecto en los precios, en los costos de los bienes que se consumen en los Estados Unidos, alimentando una inflación que podría alimentar a los halcones en la Reserva Federal y acelerar el ritmo de aceleración de las tasas de interés, que se ve reflejada en volatilidades en la Bolsa de Valores de New York, que sube 300 puntos un día, baja 400 otro, en un ambiente que es más difícil administrar los ahorros y la inversión de los individuos, y que sin embargo empiezan a generar retornos importantes para las casas de valores relevantes en el mercado, como Goldman Sachs, que anunció hace unos días que ganó $200 millones en un solo día en una posición corta en contra del mercado. Finalmente, y no menos importante, Venezuela. La situación de Venezuela en este momento en el mercado, ¿cómo la están evaluando 2 semanas de la reelección de Nicolás Maduro? Recuerde lo que hemos conversado en el pasado, que había un sector importante del mercado que apostaba a lo que se llama desde los Estados Unidos, desde los mercados financieros, cambio de régimen. Y con un cambio de régimen vendría un cambio de actitud de cara a los acreedores y a las políticas económicas del gobierno, con la reelección del presidente Maduro y su juramentación
prácticamente inmediatamente después de la reelección, el mercado está empezando a perder la fe y las expectativas son negativas. Hoy día anuncian los cables que hay un tercer grupo de acreedores que se están empezando a organizar para empezar un proceso de aceleración de la deuda, lo cual convertiría el default en una decisión de los acreedores y no de los deudores, a los que se agravan las sanciones que impiden, para cualquier efecto práctico, cualquier reestructuración negociada. Esa es la expectativa de los mercados en el corto plazo. ¿Cuál grupo inicia el proceso judicial primero? Y si hay una decisión judicial en los próximos meses que determinaría las dinámicas en relación a la deuda que ya sigue acumulando montos importantes en moratoria unilateral. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Nosotros así vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.